que atraviese todo el quehacer académico. La dignidad humana entonces se impone en todos nuestros actos, en todos nuestros actos. Y un acto que enfrentamos diariamente es el acto de la comunicación. Listo. Vamos entonces a abordar, que quedó para que ustedes hicieran aquí un foro participativo, el tema de las patologías en la comunicación. ¿Cómo se llaman? Si quieren también la ponen algunos, utilicemos el chat, cómo se llaman, dónde se presentan. Y quisiera mucho, muchachos, que ustedes aportaran experiencias propias y personales sobre eso. Si la tienen, pues. Entonces, arranquemos con patologías de la comunicación. Pero quisiera Lady Joana, que es tan activa y que está pendiente de todo. Lady Joana. Hola, profe. Hola, profe. ¿No tienes cámara? Sí, profe, pero la verdad es que pues hoy pues no me he aplicado mi maquillaje pertinente. No, la verdad es que usted no, sabes que te quería pedir este favor, que seas la moderadora de esta mesa redonda. Ah, bueno, profe, de una. Adelante, pues. Entonces yo voy a apagar el micrófono y quedan con Lady Joana. Bueno. Eso. Bueno, compañeros. Bueno, compañeros, buenos días. Vamos a empezar pues el ejercicio de las patologías en la comunicación. Entonces, ¿quién se apunta para ser el primer ponente? Moisés está escribiendo que... Moisés está escribiendo que quiere participar de primero. Bueno, para mí, primero que todo, el tema, como se ha dicho, para mí el tema es muy nuevo. Yo realmente, por muchas cosas que he leído en la vida y por muchas cosas que he tratado de entender, nunca me había enfrentado pues como con las patologías de la comunicación. En algún momento de mi vida, de pronto he escuchado sobre las dislesias o las patologías de lo que es la educación, pero no de la comunicación. Entonces, yo me tomé de pronto como el trabajo de anoche, de anteayer anoche, me tomé el trabajo como de leer y encontré 4 trastornos del habla que deberíamos conocer. La dislalia, que es el trastorno de la capacidad de articular o pronunciar correctamente los fonemas. Aquí hay un ejemplo: lodo en lugar de loro. La disartria o la disartria, dificultad para articular sonidos y palabras. Un ejemplo es iño en lugar de niño. La disglosia, trastorno de la pronunciación causado por lesiones físicas o malformaciones. Otro ejemplo, dependerá del tipo de dificultad articulatoria. Y la disfemia o tartamudeo, trastorno caracterizado por tropiezos, espasmos y repeticiones. Y un ejemplo puede ser de pronto el de James Rodríguez, tiene. Pues, que valga la pena mencionar al jugador que es un ícono muy importante para nosotros como colombianos. Ese es el aporte que yo puedo dar. Repito nuevamente, encontré 4, de alguna manera, trastornos o patologías sobre el habla o la comunicación: la dislalia, la disartria, la disglosia y la sí, lo mismo, la dislalia y la disartria fue donde más me enfoqué. Mi aporte, profe. Gracias, compañero Moisés. Profe, yo le quería preguntar, ¿miramos el tiempo también que se debe demorar cada compañero o usted no le gusta esa parte? No es que me guste, sino que
No, tranquilas, ustedes verán. Pero sí a veces hay unos compañeros, aquí no ha pasado eso, que de pronto le quieran tomar 2 o 3 horas dando una exposición. No, yo creo que eso debe quedar como a conciencia de cada uno. No, pero aquí no sucede eso. En el caso de Moisés ha sido muy preciso y todo eso. No, tranquila. Bueno, profe. Listo. Sigue la compañera Diana Marcela Gómez Pico. Buenos días, compañeros y profesor. Bueno, acerca de la patología de la comunicación, básicamente, pues yo lo tenía como un tema que era, pues, de carácter sí, lingüístico dentro del desarrollo motriz de la persona como tal, más no le conocía el concepto científico, porque esto llevamos a un concepto científico dentro de sí, de que realmente es un tipo de enfermedad. Entonces, yo hice algunas averiguaciones respecto al concepto como tal. Entonces, decimos que la patología de la comunicación es un trastorno del discurso y del lenguaje que se refiere a problemas en la comunicación y áreas relacionadas. Dentro de la función motora oral, retrasos y trastornos que pueden ir desde la sustitución de sonidos simples e incapacidad a la comprensión o utilizar la lengua materna. Dentro de la patología, como lo decía el compañero, existe la llamada dislalia, ¿sí?, que es el trastorno del lenguaje, es la más notoria. Alteración en la pronunciación de uno o varios fonemas por alteración, sustitución, omisión de los mismos en las personas que no poseen lesiones neurológicas, o sea que no necesariamente la persona deba tener una situación notoria neurológicamente, ¿cierto? Ni malformaciones en órganos fonoarticulatorios. Entonces, mire que no necesariamente debe tener físicamente una condición diferente. Esto puede darse por unas situaciones especiales que mire que habla de la parte de la pronunciación. Entonces, vamos a mirar que la sintomatología de la dislalia habla de una sustitución. Cuando hablamos de distorsión, hablamos de forma incorrecta deformada y es mucho más frecuente en casos de baja conciencia, que la sustitución va a sonidos que es correctamente pronunciado dentro de una palabra. Por ejemplo, hay personas que dicen cada para hablar, cuando se refieren cada, entonces dice cara. O sea, de pronto sustituyen unas palabras, dentro de una palabra, una partícula con otra. Entonces, mire que quiere decir otra cosa, no es lo que quería decir la persona, sino que da a entender otra cosa. Entonces, por eso es difícil hacerse entender. La omisión básicamente habla de la dificultad articulatoria, es decir, cómo pronunciar. Por sandía dice andía, o sea, se comería las palabras. Para el castellano normal, diremos se come las palabras, pero científicamente tiene una patología de la comunicación por omisión, ¿cierto? Dentro de la dislalia. Hablamos de una inserción o adición. Es el fonema para agilizar la pronunciación del fonema que presenta dificultad. Es decir, que adicionan más partículas dentro de una palabra para expresar una misma. Por ejemplo, con dragón, puede decir daragón. Entonces, mire que hay una situación que científicamente tiene una explicación, ¿cierto? Entonces, bueno, ese era mi aporte. De pronto, averiguar mucho más es interesante, pero ya esto es un campo diferente dentro de la misma, esto es fonoaudiología, lo que es el estudio de estas situaciones. Gracias, compañera. La siguiente compañera es Isabela Rabe. Ay, hola, qué pena, es que estoy con el computador de mi hija. Yo soy Natalie. Tranquila, Natalie. Bueno, también hay problemas de la comunicación o patologías, no solamente en el lenguaje oral, pues en el hablado, sino en el escrito. Hablamos de patologías del lenguaje escrito cuando hay dificultades pues con los procesos de lectura y escritura. Estos procesos y estas patologías provienen de retrasos en la coordinación de ojo-mano, las dificultades de la concentración, déficit de memoria visual, problemas en el procesamiento cognitivo, comienzan desde
el niño no asimila bien, o sea, no asimila y no coordina bien lo que quiere, lo que piensa, lo que quiere decir con lo que va a escribir. Entonces ahí vemos cuando la mala letra y la ilegibilidad, o sea, la letra ilegible, mala formación de letras y números, excesivos errores de ortografía, gramática y puntuación, frases inconexas, o sea, que no forman pues como algo coherente, párrafos o frases sin sentido, los trastornos del lenguaje, pues que ya dijeron los compañeros, como la dislexia. Hay uno que se llama la disortografía, que es la carencia o la asimilación importante y durable de las reglas ortográficas. Se trata de una alteración espontánea de la escritura. Está la disgrafía, que también se trata de un trastorno parcial específico y estable del proceso de escritura, y se manifiesta en la insuficiencia para asimilar y utilizar los símbolos gráficos del lenguaje. Afecta la calidad de la caligrafía. Todos esos trastornos, o sea, no solamente nos enfocamos como en las patologías que son de la oralidad, sino también de la escritura. Eso es como mi aporte. Gracias, compañera Natalie. La siguiente compañera es María Fernanda López Higuita. Bueno, yo quería hacer énfasis no explícitamente como en estos trastornos patológicos de los cuales, o sea, como decían mis compañeros, nacemos con ellos, sino en algunos problemas de comunicación básicos que nosotros a veces no consideramos, como por ejemplo es que no sabemos la diferencia entre oír o escuchar, a veces hablamos sin pensar en lo que puedan tener en cuenta los demás. No, tampoco sabemos la diferencia entre hablar o decir, tenemos falta de confianza, de credibilidad, de empatía. A veces no tenemos en cuenta nuestro estado emocional y, aunque no lo creamos, a veces el lenguaje no verbal pobre también puede considerarse como un problema. Es como solamente ese aporte. Bueno, compañera María Fernanda, muchas gracias. La siguiente compañera es Lady Joana Alzate Vergara. Bueno, buenos días. Yo encontré que en las patologías de la comunicación hay varios tipos de trastornos. El primer trastorno es el trastorno del lenguaje. El otro es el trastorno en el sonido al hablar. El otro es el trastorno en la fluencia del lenguaje como tal, y en el otro es el de la comunicación. En el lenguaje es más como en el tipo de ese tipo de enfermedades. O sea, en estos básicos, digamos que se despliegan todas ya el tipo de enfermedades de las cuales no permiten que las personas se puedan comunicar como de manera fluida. El segundo, que es el sonidos del habla, es cuando habla de los lenguajes que se repiten, que son muy repetitivas las letras, repetitivas las palabras. En el tercero, que es la fluencia del lenguaje, es como el lenguaje no permite que sea fluido, o sea, que una palabra completa no se pueda pronunciar, sino que se repite la primera, la segunda, siempre un constante como repetitivo, siempre. Y en el último, que es en la parte de la comunicación, donde hay alteraciones del sentido en el que la persona o comprende o que expresa. Entonces, cuando la persona le dices algo que es muy coherente, no lo entiende, porque tiene un trastorno psicológico o un trastorno congénito. Y cuando hay una alteración que ya la persona al expresarlo no es capaz de expresarlo porque tiene también un problema psicológico o un problema congénito. Gracias, compañera Lady. Bueno, la siguiente compañera es Daira Yasmin Restrepo Virgües. Virgües. Virgües, eso. Listo. También existe... Perdóname la pronunciación. Apellido nuevo para mí. Tranquila. Dice, también existen algunos problemas, como son los problemas auditivos y la sordera. Pues estos son causados por parte de la pérdida de la audición. Trastornos como de la voz, que es cuando la voz empieza pues a disminuir
y eso significa que, pues, que la voz no está saludable. También algunos problemas como el labio leporino y el paladar hendido. Este se puede causar pues porque la persona nace de esta manera, por defectos que son congénitos o ocurren cuando el labio superior no se desarrolla correctamente. También se trata como la tartamudez, otros como el trastorno del desarrollo, problemas de aprendizaje que afectan también el comprender a las personas, el hablar, el leer, el escribir y los trastornos del espectro autista. Listo. Gracias, compañera Daira. Bueno, la siguiente compañera es Sandra Milena Guarín Ocampo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Pues realmente han dicho casi todo. Pues digamos que son por congénitos, que ya leímos, pues que son por herencias. Tenemos unos que son sociales, que son los niños especialmente en la edad preescolar, tienen esas dificultades por temores que son inducidos por el medio. O sea, por ejemplo, hay niños que llegan hablando muy bien, pero empiezan a tener muchos temores y ellos mismos se cortan la comunicación, cortan las letras. O también tenemos que son por escucha. Algunos, así como escuchan que hablan en los contextos sociales, así empiezan pues como a hablar. Por ejemplo, en el caso de que dio ahorita Moisés, que por ejemplo en Alejandro, ¿qué pasa en el caso de los tartamudos? La tartamudez es cuando el cerebro es más rápido para pensar que la voz para pronunciarlo. Entonces, ahí es donde tiene pues como ese bache. Y ya yo creo que ya lo otro lo han dicho. Compañera Sandra, muchas gracias. Bueno, la siguiente compañera se llama Zoe Durango. Buenos días, compañeros y profesor. Bueno, existen varios diferentes factores que pueden impedir una buena comunicación, como lo pueden ser factores patológicos, como los compañeros ya los habían mencionado. Puede ser factores psicológicos, como por ejemplo, no sé, un pánico escénico. Y pueden ser por impedimento o por rechazo de la persona. En la parte, qué pena si me están escuchando. Es que ahorita Sí, estaba teniendo compañera Zoe. inconvenientes con el internet. Bueno, en la parte psicológica, como hablábamos, pues la imposibilidad de la persona para comunicarse puede ser el rechazo al hablar, el rechazo al comunicarse, puede ser a la medida patológica como el no poder escuchar, el no poder hablar. También podemos tener la comunicación por el lenguaje de señas. Y pues ya, no quiero como hablar un poco más, ya sería como eso. Pero las imposibilidades de la comunicación son más que todo a nivel patológico. Gracias, compañera Zoe, por tu intervención. Bueno, la siguiente compañera para intervenir es Evelyn Dayana Tobar Mosquera. Yo tengo, como el compañero anteriormente, existen varios tipos de dislalia. Uno de ellos es la dislalia cognitiva. Funcional, producida por el uso inapropiado del órgano fonoarticulatorio, consiste en la dificultad que posee una persona para encontrar de articulación correcta para... Evelyn, ¿tienes problemas con la comunicación? Se te escucha entrecortado.
¿Ya me escuchan bien? Ahora sí. Bueno, entonces, como decía, que la dislalia funcional producida por el uso inapropiado de los órganos fonoarticulatorios consiste en la dificultad que posee una persona para encontrar el punto de articulación correcto para producir el fonema deseado. La dislalia orgánica se produce cuando la lesión se encuentra producida por una alteración de los órganos periféricos del habla. La dislalia audiógena. En este caso, la persona presenta dificultad en la discriminación auditiva básica. Y la evolutiva, propia de la inmadurez neuronal y considerada normal en las personas en las que la prevalencia de dificultades articulatorias es más común en las personas que tienen problemas de habla. Compañera Evelyn, ¿has finalizado tu intervención o quieres acotar más acerca del tema? No, ya finalicé. Bueno, gracias, compañera Evelyn. La siguiente compañera se llama Liliana Martínez Mejía. Buenos días a todos. Bueno, una comunicación se puede considerar que es patológica cuando en lugar de crear lazos positivos entre los individuos, contribuye a alejarlos, favoreciendo la incomprensión, el resentimiento y la confusión. Pueden ser por problemas auditivos, por sordera, por problemas con la voz, como la disfonía, por labios leporinos o por paladar hendido, el tartamudeo o también por la discapacidad del desarrollo. A ver, un ejemplo claro que yo de pronto veo en personajes públicos de este tipo de patologías puede ser el expresidente Juan Manuel Santos, y también lo he visto en el futbolista James Rodríguez. Listo, muchas gracias. Bueno, compañera Liliana, muchas gracias a usted. La siguiente compañera es Elizabeth González Ospina. Hola, buenos días. Bueno, yo me voy a concentrar en toda la parte médica frente a los temas que pueden interrumpir o pueden generar una patología en la comunicación. Entonces, lo primero serían los problemas auditivos y sordera, que vemos que estos problemas auditivos o por sordera se pueden generar por temas congénitos, hereditarios, también por haber tenido enfermedades como la meningitis, pues y en otros casos por haber estado expuesto a un trauma acústico o por trauma acumulativo, ¿cierto? Que me genera una hipoacusia. Sabemos que las personas que no pueden escuchar, pues difícilmente cuando nosotros hablamos, digamos que así sepan modular o conozcan los movimientos o la fonética de la expresión, para nosotros es importante escucharnos a sí mismos para poder graduar el volumen de la voz. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos un oído tapado, eventualmente podemos hablar más duro, más fuerte o más suave. Los problemas de la voz, pues como ya lo han mencionado, pues por el labio leporino paladar hendido. Estas personas, digamos que pueden comunicarse aparentemente de manera normal, solamente que sus movimientos fonéticos o su gesticulación no va a ser lo suficientemente clara para que la comunicación o el mensaje llegue al interlocutor. Los problemas del habla como el tartamudeo. El tema del tartamudeo se puede presentar por daños neurológicos, ¿cierto? Pero también por temas de conducta o cómo nos sentimos a nivel psicológico al enfrentar ciertas situaciones. Están también las discapacidades del desarrollo, problemas de aprendizaje que me pueden afectar también el tema de comunicación, los trastornos del espectro autista. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos en niños autistas o con síndrome de Asperger, son niños que pueden ser auditivos, pueden ser, o sea, muchas veces son niños que no expresan sus sentimientos o sus ideas con palabras, sino que lo expresan de otra manera. Entonces ahí también puede haber pues como patologías en la comunicación. Y lo último, pues obviamente cuando hay un tipo de lesión cerebral. Muchísimas gracias.
Gracias, compañera Elizabeth. El docente Federico Humberto Taborda nos hace mención sobre el síndrome de Taurete. Y al igual que la compañera Laura Camila Muñoz Rodríguez, que ya aquí ella explica la patología como tal. ¿Vas a hacer una acotación, Natalie? No, se llama el síndrome de Tourette. Es una patología que es genética. Una patología de origen genético. Bueno, la compañera a seguir es Yorladis Cuartas. Buenos días, compañeros. Bueno, sí, dentro del tema que estábamos escuchando de comunicación, digamos que también me gustaría compartirlo en el tema de que lo he vivido de manera personal, ¿cierto? También tengo una hija, padece síndrome de Golden Heart, donde la comunicación es un poquito, pues, digamos, difícil de identificar. La mejor manera que he tenido como de contrarrestar el tema genético ha sido con la terapia de fonoaudiología, que muchas veces solamente la escuchamos mentar y no le paramos como atención o no le ponemos el sentido de la importancia de la comunicación y más desde que somos niños. Lo aprendí o se ha aprendido a identificar desde que muchas veces los niños al empezar a hablar, a pronunciar, dicen las frases al revés. Por decir mi mamá, dicen la mamá mía, cosas así. Dentro de eso, entonces, es el tema fonoaudiológico, empezar a enseñarles a pronunciar las letras difíciles, por ejemplo, la R, la L, diferenciar la D y la B en tema de comunicación. Ya porque cuando vamos entrando, digamos, o los vamos progresando en el tema de colegio, de jardín, de prejardín, muchas veces el tema de bullying se va por el tema de la pronunciación. Entonces, muchas veces hasta la terapia fonoaudiológica le toca a uno, ya que es adulto, hacerla con ellos, dentro del tema de comunicación. Ese es como el aporte que tenía para el tema de fonoaudiología o comunicación y los diferentes problemas a veces genéticos que se generan para el habla. Gracias, compañera Yorlai. Lady. Sí, profe. Yo le pido la palabra. Quería Yorladis. Sí. ¿Cómo es que se llama el síndrome, por favor? Golden Heart. Golden Heart. Sí. ¿Eso les ocasionó a la niña algún problema de inserción social, educativo, en el entorno familiar o alguna cosa? Cuéntanos de eso de pronto. No, profe, dentro de todo, pues gracias a Dios, desde que nació hemos podido como generar la confianza en ella y no generarle, digamos, como miedos a la comunicación o al mostrarse, porque dentro del problema le generó también una malformación en la oreja izquierda, entonces ella tiene una orejita, digamos, mal puesta, ¿cierto? Entonces es como generarle que la autoestima de ella es elevadísima. Entonces, digamos que a veces sí en el colegio, digamos el bullying, hay bullying que es muy pesado, pero digamos en 11 años que tiene, crisis que ella tuvo, digamos, por bullying fueron 2, donde sí se aburrió en la escuela, donde sí se aburrió porque incluso un profesor le decía, no, usted que viene, quédese durmiendo porque sí es más atrasadita en el tema de aprendizaje, pero que se ha sabido pues como contrarrestar y llevar desde la parte psicológica. Hola. Hola. Y digamos en el tema familiar, no. Yo creo que la que mejor autoestima tiene en la familia mía es numerosa. Y la que mejor autoestima tiene, yo creo que es ella. Perdón, recuerdo cuando el dictado de 8 días,
dice así, en ambos casos habrá de trabajar la autoestima, dejar la vergüenza, superar la culpa, los traumas y emprender algunas técnicas cognitivo-conductuales. Hacia eso iba ese dictado, que era como entrenar nuestra escucha y anticiparnos a estos temas. Qué importante. Continúen y muchas gracias. Bueno, ya profe Laura Camila Muñoz Rodríguez hacía mención de la sintomatología del Tourette, del síndrome del Tourette. Ya habla aquí de un tic facial, ¿cierto? Y también otra sintomatología como el parpadeo, la contracción de la nariz, las muecas, que puede reemplazarse o agregarse otros tics en el cuello, en el tronco y hacia las otras partes o otros miembros. Aquí también hace alusión Elizabeth González Ospina sobre el síndrome de Goldenhar, el que estaba hablando la compañera. Robinson Toro dice que no ha podido configurar la cámara, por eso no sale, pues porque usted lo estaba mencionando ahora, y ya, profe, eso es como, hasta ahí llega el cuento. Pues Lady Johanna creo que llega a muy buen puerto y llega complacido este tema. ¿Cómo así que apenas tenemos bueno, Robinson, no te lo digo a ti, pero apenas no te conozco. Vamos en la clase número 7, es decir, ya estamos casi en la mitad de este curso y miren ustedes, estudiantes apenas llegando, y nos exigen a nosotros, se convierte esto en una cosa muy maluca, no sé. Apenas llega, no lo conozco, no me ha llamado, y bueno, amigo Robinson, espero que tenga toda la disposición. ¿De qué carrera es Robinson, por favor? Sí, Robinson, por favor, ¿me puede hablar? ¿Nos puede hablar, amigo Robinson? Bueno, aparte de eso, es mudo. Bueno, qué importante, muchachos, el ejercicio que acabamos de hacer. Creo que queda más redondito, más multifacético, el aporte de todos, las experiencias. Me encantó mucho cuando Gladys nos cuenta su experiencia personal y los demás también cómo hacen esas investigaciones, esos ejercicios de averiguar cositas. Muy bien, muchas gracias. Traer ejemplos aquí a la mesa. Ya traían a un gobernador, traían a un presidente, a un futbolista. Bueno, interesante. Me gusta mucho eso y solo les quiero poner como colofón o como coda lo siguiente. Importante reconocer, como lo podrán atestiguar muchas personas. Sí, Lady Johanna, adelante antes de que yo continúe. Adelante. Profe, lo que pasa es que, bueno, yo tuve una experiencia en el trabajo yo trabajo con varias personas que son venezolanas, yo trabajo en el campo inmobiliario. Entonces, yo hablaba porque los estamos formando como ejecutivos inmobiliarios, entonces yo hablaba con una persona de ellos y ellos se comen por su tema cultural. Muchas veces tienen un lenguaje donde se comen letras, no pronuncian bien las palabras y a veces yo le decía a esa persona, si tú no pronuncias bien, no respetando los temas culturales, a veces pierde la credibilidad en lo que estás diciendo. Entonces no se trata de que porque seas de una manera u otra de cierto país, no se trata de eso o de cualquier cultura, simplemente que no se entiende bien lo que quiere decir. Entonces yo le decía, tienes que hacer ejercicios de dicción. Creo que el tema cultural también, o sea, si nosotros queremos ser profesionales, abogados, depende de lo que te quieras desempeñar,
no te tomes a pecho cuando te digan pronuncia bien, dilo bien, por temas culturales o porque tienes un lenguaje, porque por ejemplo los puertorriqueños, ellos hablan desastrosamente, me parece a mí, en cuanto al lenguaje, y no se les entiende bien. Entonces a veces el tema cultural para mí también debería ser un problema en ciertas ocasiones porque no todos nos entendemos de la misma manera o hablamos de la misma manera. Profe, hola, ¿puedo complementarle a Lady? Claro, señorita Rabe, Natalia Rabe. Natalia Gudelos, que es el computador de mi hija, el mío se me Natalia bloqueó. Gudelos, adelante. Profe, vean, tics para adicción. Se ponen un lápiz en la boca y empiezan a decir palabras con R, o sea, palabras que sean con dificultad, pues, para decir. Lo pueden hacer en el día, lo pueden hacer 2 veces. Pues se los digo porque yo soy amiguita de una fonoaudióloga y en la unidad donde yo trabajo, ellos hacen ejercicios con los pacientes. También se pueden hacer masajes en los pómulos, así con las manecillas del reloj, con los dedos, se hacen masajes en el mentón, en la garganta también pues en el cuello se hacen masajes en forma circular. Eso les ayuda mucho para la adicción, así no crean, pues en la lengua también, en el paladar, con el dedo se pueden hacer masajes, pero más que todo, el lápiz en la boca para decir las palabras les ayuda mucho para soltar, pues a las personas que tienen dificultad con la S, con la R, que a veces pues es muy, muy común. Sí, sí. Profe, una acotación. Dila. Cuando uno como ya en el ejercicio, pues, ¿qué espero hacer como abogada para un futuro? Yo pienso que es muy importante saber leer y escribir, porque a uno se le puede caer un proceso, porque el juez dice, ve, mira, como nos hablaba la profesora de lógica jurídica, escribió mal esta palabra que iba con H. Entonces el juez, eso le puede dar como poca credibilidad al abogado, de que está mal preparado, dentro de su preparación está mal, porque si una palabra la debió haber repetido, la lleva repitiendo 5 años de su preparación, ¿por qué escribe esa palabra? Entonces se le cae el proceso. Entonces eso es muy importante. Y en su parte por ejemplo, para narrar unos hechos, él debe tener una lógica y dentro de esa lógica también su pronunciación. También ella nos hablaba de la expresión verbal y no verbal, que es muy importante las caras que uno hace cuando está presentando, se está presentando en un juicio, ante un juicio, ¿sí? Todo eso es muy importante. Sí, eso es precisamente de lo que se ocupa esta materia, la expresión oral y escrita. La expresión oral significa las palabras dichas de viva voz, pero acompañados también de 2 lenguajes que los vamos a ver en su momento en una clase, que es el lenguaje kinésico y el lenguaje proxémico. El lenguaje kinésico es el lenguaje del cuerpo, del rostro, la kinésica del rostro o la kinésica del cuerpo. Y con respecto a Natalia Agudelo, que nos comentaba sobre esos ejercicios, sí, o ponerse un corcho en la boca, es muy importante hacer ejercicios porque se trata del aparato fonador. Cuando digo aparato fonador, estoy hablando de una cosa, de un cuerpo, ¿cierto? De una entidad física, que es esto, la lengua, sacar la lengua y hacer ciertos sonidos, mover la lengua para todos los lados, abrir la boca a lo que más se pueda, tomar aire, sacarlo. Hay muchos ejercicios para eso. Y estoy de acuerdo absolutamente con Lady Johanna, que dijo, no se trata de negar las tonalidades, los ritmos de la escultura, Lady Johanna. Eso es cierto. Aquí acabo de hablar una compañerita y acabo de tener una compañera del Chocó. Y no porque sea del Chocó yo tengo que hablar a media lengua y leer mal. Que porque es que los chocuanos, ajá, y eso lo hablamos en una clase, ajá, y entonces todo es ajá,
y toda esa vaina no joda. Y todo no es no joda. Eso se llaman muletillas. Ajá, eso se llaman... Ah, no, es que yo soy de allá, de Barranquilla, y allá hablamos así. Yo sé que ustedes hablan así. Yo sé que cada uno habla casi que a su manera. Y hay unas variaciones, pero bien y absolutamente la razón tiene Lady Johanna cuando dice, en términos profesionales, debemos de tener un rigor con el lenguaje, hablado y escrito. Porque somos eso. Somos profesionales y tenemos un instrumento para la comunicación. Que porque yo soy puertorriqueño, entonces no hablo. No, hombre, por Dios. Entonces, ¿por qué en Puerto Rico hay emisoras, hay canales de televisión, hay escritores, hay poetas que pronuncian de manera correcta las palabras? O no me venga con el cuento de que como yo soy de Chocó, entonces me tengo que tragar las palabras y machatear el lenguaje. Cuando también allá la literatura de esas regiones, la poesía, allá hay cantores, y no por eso tiene que decir que uno como profesional tenga que hablar de esa manera. Es decir, usted sabe los lenguajes de la calle, claro, como decía mi tía. Es que mi tía decía unas barbaridades, y es que vea el cociampirudo. Usted no puede ir con eso. No, es que lo cogió, lo mató con ese cociampirudo. Eso se llaman desfachateces que les dice mucho el profesional. En eso hay unos debates muy grandes porque muchos, el relativismo dice, es que usted me tiene que respetar a mí el libre desarrollo de mi personalidad. Y yo le dije, yo le respeto el libre desarrollo de la personalidad. Lo que no le respeto es la falta de rigor académico. Y en la academia, eso lo hemos hablado en otras cosas, todo es a otro precio, a otro precio. Yo conozco unos amigos del Chocó que hablan perfectamente el idioma, el español, y en las audiencias, perfecto, como profesores. Bueno, ya cuando esté tomando el wiki, ajá, no joda, y allá armarán su alboroto y se les saldrá el lenguaje del río. Pero cuando se trata de exponernos ante los demás, debemos de, ojalá, mostrar nuestra mejor cara. El mejor lenguaje, el mejor tratamiento es el lenguaje, las mejores expresiones corporales también, los mejores gestos, como alguien decía, como con un gesto se puede desarmar una persona, ganar un caso por mera gestual. Y respetando las diferencias en los sonidos, porque los chocuanos hablan de una manera, en el caso colombiano, y váyase para México, hablan de otra manera, y váyase para los llanos, hablan de otra manera. Es más, aquí dentro del propio Medellín, hay zonas donde hay gente que habla de una manera y gente que de otra. Los de Nueva York hablan más rápido que los de Miami, por ejemplo. Aquí tenemos, esto es un país de regiones. En Costa Rica es tremendo con lo de la R. Los jamaiquinos son perversos, pues el idioma callejero jamaiquino es perverso. El idioma el idioma inglés en las barriadas del Bronx o de Nueva York es perverso, tanto así que para escuchar el rap que ellos cantan hay que hacer un curso. Eso es otro inglés, porque se llama el inglés callejero, lo que ellos llaman el slang. Bueno, dejemos hasta ahí, compañeros, y los felicito por ese ejercicio que han hecho de investigación, y les insisto que se trata de respetar siempre a los demás en su dimensión. Yo les hacía un ejercicio la otra vez y les decía que tengo un amigo que habla así con una vocecita, venga, ¿qué más, Federico? Y bueno, la gente al principio se reía de él, es un hombre importante, un profesional, pero es la voz que él tiene. Eso puede ser, es un problema
de las cuerdas vocales pudo ser congénito o pudo ser porque a alguien le dio eso. ¿Y sabe qué pasó? Que estaba acalorado y tomó algo muy frío. Y entonces trastornó las cuerdas vocales. O las mujeres, una mujer que tiene una voz así toda varonil, y esa es la voz que ella tiene. Entenderla a ella en esa dimensión, respetarla, no burlarse, no, yo creo que le podemos ayudar humanamente a esas personas, ¿cierto? El que es gago, el que llamamos tatareto, todo eso. Pero lo más importante es que si usted lo sufre, lo reconozca, a ver hasta dónde lo supera. Y si es el otro que lo sufre, usted entenderlo en su dimensión de sufrir un síndrome. Como les decía, el síndrome de Tourette, el que sufre el síndrome de Tourette, imagínense un hombre diciendo groserías y haciendo gestos y haciendo tics, y lo enloquece. Yo no sé usted qué haría, lo enloquece. Hagamos el ejercicio, a ver si aguantamos media hora hablando con un hombre de esos. Hay otros, por ejemplo, el que no quiere hablar, hay un mutismo. Hay gente que padece de un mutismo temporal, porque usted está hablando con él y esperando que hable y como se quedó mudo. Y eso es un trastorno, No lo culpe. Muchos abogados se quedan mudos en la audiencia. Un profesor va a dar una conferencia y se queda mudo. Le pasó, eso es como si le cortaran un cable. Esos mutismos son también son enfermedad, ¿cierto? Puede ser que le dé de un momento a otro y listo, sin avisarle. ¿Por qué se quedó callado? Vaya usted a saber, solo un neurólogo podrá explicarle a usted eso. Bueno, muchachos, dejemos esas afectaciones del lenguaje que tienen que ver con lo físico, con el sistema nervioso, con el medio ambiente, con lo aprendido, cómo se aprende, porque todas las cosas se aprenden. Yo conozco unos niños que hablan mejor que un grande, hablan bien, perfectamente. Ustedes también los conocen, y niñas, pero hay otros que crecen y empiezan a hablar la liente porque la mamá le habla li, y entonces eso se aprende desde pequeño. Los miman, como dicen los mexicanos, los chiquean, y se les queda tan prendido esa forma distorsionada de usar el lenguaje de los papás o de los grandes, que el niño después, cuando va a hablar bien, le queda difícil. Pero hay otros que los niños modernos hablan muy bien, modernos, vea con modernos. No van a decir es que para la calle, no, vamos para la calle. Y hablan bien. Entonces son cosas también aprendidas y siempre superables. Bueno, señores, a ver, ¿qué más nos queda? Nos queda por